del Interior con la idea del Fast Track Gobierno Petro 2024. ¿Usted es el padre de esta criatura? No, no soy el padre de esta criatura. A ver, hagamos contexto, Néstor. Sí, señor. Que yo creo que es importante para los oyentes, si me lo permite. Claro que sí, señor. Al terminar las negociaciones con las FARC en La Habana, las FARC insistieron hasta último momento en que se contemplara que la refrendación y la implementación del acuerdo de paz se hiciera vía constituyente, Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno del presidente Santos nunca contempló esa posibilidad en la mesa, siempre la descartó, y la preocupación de los, en ese momento, combatientes de las FARC eran válidas. Decían, si hacemos un acuerdo de paz y tramitamos todas las reformas que están contempladas allí vía Congreso, esto no va a terminar nunca. Hay que tener un mecanismo especial y extraordinario y transitorio. Y allí surgió, entre todos los negociadores, la idea de un procedimiento abreviado, temporal, para tramitar un paquete de reformas constitucionales y legales que garantizara la desmovilización y el desarme en 6 meses después de firmado el acuerdo, como en efecto sucedió, de los integrantes de las FARC, que les garantizaran la creación del sistema de justicia transicional, la creación de un partido político, las condiciones de reincorporación, etcétera, etcétera. Eso salió, funcionó, obviamente no se alcanzaron a aprobar todas las normas porque ya estábamos, nos cogió el final del gobierno. Ese fue un procedimiento especial, en un momento especial, que fue el acuerdo de paz. ¿Qué pasó después de que el Fast Track cumplió el año? Porque el acto legislativo que creó ese procedimiento especial tenía 1 año de vigencia. Desde ese entonces, noviembre del 2017, hasta hoy, el Congreso de la República solo ha aprobado una más de las normas de varias que estaban contempladas en el acuerdo, que es la creación de la jurisdicción agraria y de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria. La verdad es que el compromiso del Estado colombiano, no solamente en Naciones Unidas, sino contemplado en el acto legislativo 02 del 17, que señala que las 3 ramas del poder público deben cumplir de buena fe con el acuerdo, se ha venido, presentando lentamente, y hay una, podríamos llamarlo, frustración del presidente de la República con ese avance lento de la implementación normativa. Ahora el presidente va a Naciones Unidas y plantea unos temas que están pendientes en la implementación, y yo creo que lo más importante de la presentación ayer, Néstor, primero es que no se denunció, como se había anunciado anticipadamente hace unas semanas o meses, el incumplimiento del Estado colombiano del acuerdo de paz, sino se señalaron los avances, los obstáculos para avanzar más rápidamente. En segundo lugar, yo creo que es muy importante el anuncio del presidente de insistir ya en el escenario de Naciones Unidas de un acuerdo nacional para precisamente no solamente acelerar la implementación del acuerdo de paz, sino un acuerdo nacional referido a otros temas del cual ya hablamos anteriormente. Y tercero, la solicitud que se hace al Consejo de Seguridad. No es el Consejo de Seguridad el que toma la decisión, pero verifica el cumplimiento del acuerdo, de que como se ha perdido tiempo en la implementación del acuerdo, que no se va a alcanzar a implementar, especialmente con eficacia para transformar la vida de la gente en los territorios, pues que se amplíe la vigencia del acuerdo, que se extienda por 7 años más, de común acuerdo con las partes y tramitando institucionalmente esa solicitud. Eso abre un espacio más amplio para garantizar su cumplimiento. Y finalmente el presidente soltó la idea de que podría volver a acudirse al Fast Track. Es una idea que
creo que está muy en borrador todavía, que hay que profundizar, que hay que concertar con las bancadas distintas en el Congreso, hacer una revisión además entre los puntos que planteó el presidente Petro, cuáles efectivamente tienen que ver con el acuerdo, cuáles no necesariamente, cuáles necesitan reformas legales y constitucionales y tienen que ser parte de esa conversación que estamos teniendo ya ayer con los gobernadores del país, la semana entrante con organizaciones sociales, sindicales y con el Consejo Gremial, de un acuerdo nacional que permita hacer unas reformas institucionales, por un lado, y acelerar la implementación del acuerdo de paz. Aquí la buena noticia es que el presidente y el gobierno asumen un compromiso de un plan de choque los próximos 2 años, un plan de choque a nivel territorial de inversión pública en los territorios y a nivel legislativo para acelerar la implementación del acuerdo. Vamos a ver cuál es el mejor procedimiento para hacerlo. Vale, ministro, usted ha hecho un buen resumen. Me parece muy válida esta aclaración de hay que leer no solo lo que hizo el presidente, sino lo que no hizo, ¿cierto? Que es la alusión a que no denunció el incumplimiento del Estado colombiano, que me parece ver su mano allí. Pero, ministro, tengo una diferencia con usted. Usted me dice que es una idea, la del fast track, una idea en borrador. Si fuese una idea en borrador, el presidente Petro no hubiera mencionado ayer los 8 puntos que él está pensando para el fast track. Aló, perdón, se le fue un poquito la voz. Me dice que tenía una diferencia y que era una idea en borrador. Sí, exactamente, porque digo, no me parece que sea tan en borrador, ministro, porque el presidente menciona enseguida los 8 puntos en que él está pensando para ese fast track. No, es una idea en borrador, Néstor, porque menciona los ocho puntos que son los que en las discusiones que tuvimos anteriormente, incluso con el Partido Comunes, el presidente ha venido insistiendo que son puntos en los cuales ha encontrado que no se ha podido avanzar de manera suficiente. Digamos que son unas reflexiones permanentes que está haciendo el presidente. Yo la llamaría frustraciones que él tiene, porque quisiera, y eso yo creo que es una buena noticia, ver que el acuerdo de paz se acelere su implementación. Recuerde que hace 2 años, Néstor, había una discusión entre muchos sectores del país que el gobierno no estaba metido a fondo desde el comienzo del gobierno en la implementación del acuerdo, que privilegiaba la paz total frente a la implementación del acuerdo de paz. Yo creo que hoy en el gobierno y a la cabeza del presidente hay una comprensión total, y así lo vimos en el Consejo de Ministros anterior, por parte del presidente anunciando ese compromiso con la paz y el gabinete de paz, en el sentido de que una implementación mucho más eficaz del acuerdo de paz, que depende no solamente de avanzar en algunas normas que no se han aprobado, sino de avanzar en la ejecución de la inversión en los 170 municipios PDs, va a crear condiciones mucho más favorables para consolidar la paz total en el país. Si es cierto que desde el año 2017 hasta hoy solamente el Congreso ha aprobado 2 leyes para desarrollar ese acuerdo de paz, lo que corresponde no es hacerse a unas mayorías, a unos consensos para que el Congreso apruebe lo que el gobierno quisiera y no cambiar las reglas de juego, que parece ser la obsesión. Un día asamblea constituyente, otro día referendo, otro día fast track. ¿Por qué no juegan con las reglas de juego que están en la Constitución, con los debates que hay en la Constitución? Pues le hago una primera observación, Néstor. El referendo y la asamblea constituyente no quiere decir que se haya tomado ese camino ni que se vaya a tomar, se está explorando, están contemplados también en la Constitución, no son mecanismos por fuera de la Constitución ni de la institucionalidad, pero usted tiene razón en cuanto a que lo fundamental con cualquier mecanismo es concertar con las bancadas y consolidar unas mayorías alrededor de la implementación del acuerdo de paz. Lo que pasó estos 6 años, no solamente los 2 años del gobierno Petro, sino los 4 años del gobierno del presidente Duque, no solamente fue, hay que ser justos con el Congreso, no solamente fue
un desinterés o una ausencia de voluntad del Congreso de avanzar en la implementación de esas normas, sino también desde el lado del Poder Ejecutivo. No es que se hayan presentado muchas iniciativas después del paquete legislativo que presentamos en la parte inicial del proceso de paz, que obviamente todos los procesos de paz en el mundo entero han enseñado que el primer año en materia de implementación legislativa es absolutamente esencial y que después se va, por llamarlo de alguna manera, ralentizando el cumplimiento en la aprobación de esas normas. Sí. Eso es claro, no es un camino fácil, pero Néstor, mire, yo he venido anunciando estos días y en este caso, con esta idea, también se cumple esa premisa que no vamos a llevar al Congreso en la agenda legislativa que tiene que presentar el gobierno, proyectos de reformas que no se conversen, que no se concerten, que no se discutan por lo menos previamente con las distintas bancadas y los partidos en el Congreso. Aquí el propósito de buscar acuerdos, de buscar reformas, pero con moderación, con concertación, es un propósito que tenemos desde el Gobierno Nacional y específicamente desde el Ministerio del Interior. Ministro, esta idea, esta propuesta de Fast Track para la implementación del acuerdo de paz, ¿sepulta la idea de una constituyente o de un eventual referendo a los que también había hecho alusión el presidente Petro? Como lo dije anteriormente, y ese tema lo conversamos antes de la presentación de ayer del presidente en la reunión con los gobernadores del país, y he insistido en eso, el procedimiento para aprobar, para acelerar la implementación del acuerdo y para aprobar otras reformas no necesariamente vinculados con el Congreso, para nosotros es un tema posterior. Lo inicial es concertar las reformas, lo inicial es hacer un acuerdo mínimos en los que podamos decirle al país que sí entendemos que hay que acelerar, en este caso, la implementación del acuerdo de paz, porque mire, la aceleración, nosotros discutimos acá sobre todas estas normas jurídicas, sobre la JEP, sobre la verdad total, sobre si constituyente y eso, pero la gente que está en los 170 municipios PEDET, los más de 7 millones de habitantes que viven en esas 16 zonas PEDET en los territorios, a ellos les ha llegado una inversión importante comparado con lo que había antes del acuerdo de paz, pero siguen esperando que llegue la mano del Estado y la verdad hasta el momento no hemos sido suficientemente eficaces ni ahora ni en el gobierno anterior para atender esas necesidades, y yo creo que allí podría haber un punto de acuerdo de toda la sociedad colombiana. Si le traduzco, ministro, sí, esta propuesta de Fast Track, que también sería por consenso, y las reformas por consenso o por acuerdo, ¿sepultan la idea de ir a las urnas, a una constituyente o a un referendo? Pues si hay consenso en las reformas, lo he dicho, vuelvo, insisto y reitero, si hay consenso, unos mínimos consensos, no estamos esperando que todos esos puntos que planteó el presidente, no estamos esperando que todos, queremos escuchar las distintas voces de gremios, de trabajadores, de los partidos políticos. Si hay consenso en un mínimo de reformas y ese consenso incluye que el procedimiento no debe ser una constituyente ni un referendo, sino el trámite normal por el Congreso, le jalamos a eso, obviamente. Sí. Ministro, le pregunto por el punto 7 de lo que planteó ayer el presidente Petro en Naciones Unidas, porque es un tema que seguramente es el eje de lo que está proponiendo en este momento para pasar de forma, digamos que express en el Congreso de la República. El presidente habla de un sistema único de verdad, justicia, reparación para todos los actores del conflicto, paramilitares, terceros civiles, militares, guerrilleros e incluso organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto. Esto implica, ministro, que el gobierno quiere, por ejemplo, que sea obligatorio que los terceros civiles vayan a la JEP o que narcos puros como el Clan del Golfo vayan a la JEP. No, la verdad no hemos discutido ese tema internamente en el gobierno, puede haber distintas ideas, lo único que le señalo es que la JEP que se firmó en el acuerdo de paz, el sistema de justicia transicional, es distinta a la que se aprobó en el Congreso, se redujo su campo de acción y es distinta también
a la que finalmente avaló la Corte Constitucional. Allí ha habido siempre sobre el tapete discusiones sobre la vinculación de terceros, ha habido sobre el tapete discusiones sobre la dispersión también de responsabilidades, por ejemplo, la confusión que hay entre las competencias de la JEP y la todavía vigente Ley de Justicia y Paz. Esto es un tema de mucho calado jurídico que habrá que estudiar, y habrá que estudiar concertadamente con la propia JEP. Pero, ministro, antes de un punto de estos, ¿no hay que hacer un proceso de negociación con estos grupos? Es decir, ya les estamos preparando la pista de aterrizaje y no se ha negociado absolutamente nada con ningún grupo. Se está negociando con el ELN, Néstor. Hay unos ceses bilaterales. Digo, yo sé que están negociando, por supuesto, y con los disidentes de las FARC y con la segunda Marquetalia, pero no hay acuerdos con ellos. ¿Qué es la diferencia? La diferencia con lo que hubo con las FARC. Primero un acuerdo de paz y después fast track. Aquí no lo estamos haciendo al revés. Reconectando. ¿Circunvalar? Seguramente sí. Va camino a la Giralda. Llegando a la Giralda, sí. La Giralda ya llegando a la Casa de Nariño. Sí, señor. Justo al frente de la Casa de Nariño, donde es la oficina del ministro del Interior. No sé si está. Ministro, ¿me escucha? Se cayó se fue la onda. Perdón, Néstor, sí, se fue la onda. Se nos va la señal, la onda que no se nos vaya nunca, ministro. Aló. Aló. Sí. Ahí lo escucho, ministro, adelante. Es que no le alcanza a terminar le decía sobre ese punto 7 que le preguntaba a Ricardo, que es lo que se ha llamado ley de punto final, sistema único de verdad. Desarrollar ese punto sin que haya éxito en una negociación de paz, ni con el ELN. No, eso no se puede, eso no se puede desarrollar sin que avancen las negociaciones. Es absolutamente claro. Eso tiene que ser parte de una mesa de negociación, y le adelanto, ninguna mesa de negociación. Yo creo que una cosa es el narcotraficante puro y otra cosa es el narcotráfico vinculado al conflicto. Ahí hay que establecer una separación que a veces no es fácil, pero con grupos narcotraficantes puros no se puede hacer reconocimiento político, ni se puede tratar de la misma manera que a los excombatientes del ejército y a los excombatientes de las FARC o, por ejemplo, del ELN. Ministro, pero lo estoy escuchando y usted me disculpa mi sorpresa. Usted me está diciendo una cosa muy diferente a la que dijo el presidente Petro ayer en Naciones Unidas. El presidente habló del Clan del Golfo, mencionó en Naciones Unidas al Clan del Golfo y dijo paramilitares y narcotraficantes puros. Pero una cosa es un sistema, narcotraficantes vinculados al conflicto, Néstor. Allí siempre ha habido esa línea que es difícil de trazar muchas veces. Por eso le digo que no hay que adelantarse. Ese es un tema demasiado denso, demasiado específico, que tiene mucha filigrana jurídica y que requerirá, pero sobre todo requerirá primero acuerdos que todavía no los hay, como usted bien lo señala, en las mesas de negociaciones en las que se está avanzando, y que de ninguna manera los jurídicos que los que están hoy contemplados en la JEP. Claro, antes de que se nos corte la llamada, la última pregunta, Ricardo. La última pregunta sobre esto, porque es muy importante, ministro. La posibilidad real de que grupos que se dicen políticos, como el Clan del Golfo, pero que actúan como bandas de narcotraficantes, entren a un sistema de verdad, justicia y reparación, ¿está descartada? Esos no son grupos políticos, esos son bandas criminales, intentan son disfrazarse. Grupos de narcotraficantes, y así lo ha señalado el presidente Petro en reiteradas oportunidades. Vuelvo y le digo, por eso hay que evaluar muy bien el marco jurídico que se está evaluando en cada mesa de negociación, y siempre lo ha dicho el gobierno, que en el caso del Clan del Golfo lo que cabe es una ley de sometimiento. Ministro, en el punto 8 que pidió el presidente Petro, pidió ampliar el plazo de implementación del acuerdo de paz por 7 años más. En 2026 ya los ex-FARC, Partido Comunes, actualmente no tendrán las 10 curules en el Congreso. ¿Esto quiere decir que se le va a ampliar el periodo a estas curules también? No, porque es que el acuerdo señala 2 periodos constitucionales y 8 años. De hecho, el acuerdo está vigente hasta el año 2030, y del año 2026 al 2030 ya los excomandantes de las FARC que quieran
volver al Congreso, tendrán que hacerse elegir en las mismas condiciones que todos los partidos políticos, superar los umbrales y cumplir con todos los requisitos constitucionales en este caso. Vale, es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro, ha sido usted muy amable por responder estas inquietudes. Muchas gracias, Néstor. Un saludo muy especial. Vale. Sí, creo que terminamos a tiempo porque la llamada eso por la circunvalar es imposible. Felipe, ahí están las explicaciones en qué está pensando el gobierno a la hora de hablar de es un fast track. poco diferente lo que dice el ministro Cristo a lo que